Ahora sí, estamos grabando. Bien, el presidente preguntó, ese tiempo estaba Evo Morales, porque hemos iniciado nosotros funciones 2016, 2017 y 2018. Y la presidenta le ha dicho que éramos civiles, que trabajamos en la lucha contra el contrabando, obviamente con el apoyo de los militares. En un inicio hemos empezado con los COAS, no sé si han escuchado, el control operativo aduanero, que hasta ahora, bueno, siguen hablando del COA, pero ya no está en funciones. Sí está dentro de la Ley General de Aduanas y el reglamento, pero solamente ahorita están coadyuvando como investigación en las fiscalías de aduana. En cada departamento donde está la aduana nacional hay fiscalías de aduana donde los investigadores son los COA, obviamente, son policías, porque ellos saben de investigación, y son los que, cuando ustedes hacen una denuncia o se hace alguna denuncia, porque hay hay esta normativa también para los que hacen denuncias, se les entrega parte de la mercancía si es distribuible o el 10% en efectivo, si es prohibida, digamos, la mercancía, ¿no? Y ellos se encargarían de recibir esas denuncias juntamente con la unidad de control, o UCOE ahora se llama, operativo y investigación, que ellos hacen los allanamientos en las diferentes, o donde se hacen las denuncias, ¿no? Para ir a los almacenes. Entonces, a la muerte de estos dos militares en un operativo que hemos tenido, ya se ha hecho cargo, porque los hemos sacado a los policías, a los del COA, y hemos empezado a trabajar con los militares. Ustedes saben que esto es como un botín político y botín de todo, ¿no? En cuestión del manejo del contrabando, ¿no? Se fluye mucho dinero. Entonces, lo que nosotros queríamos con nuestra unidad era justamente disminuir la corrupción, porque como trabajamos conjuntamente aduana hacia el control a los policías o a los militares, y los militares obviamente también a la misma aduana, ¿no? Entonces había menos corrupción o había casi cero corrupción, pero todo se filtra, ¿no? Han visto películas al respecto. Eh, y han empezado, ahora se está manejando, ahora lo maneja el Viceministerio de Lucha contra el Contrabando, que está a cargo del Ministerio de Defensa, ¿no? Los militares ahora manejan todo el contrabando en todas las fronteras a nivel nacional. Y esta unidad que les decía, a la que yo pertenecía, continúa, ¿no? Continúa, pero está más en los puntos de control fijo. Por ejemplo, aquí en Santa Cruz, en Pavilón y en Abapó, donde hacen los controles de ingreso de mercancías que vienen desde Tarija, por ejemplo, desde Argentina, o del lado de Puerto Suárez, lo que viene de Brasil. Pero igual hay otros caminos por donde pueden ingresar o ingresa el contrabando, ¿no? Hemos hecho harto seguimiento respecto a eso. Esto con estas, lo que está ahora la misma aduana en el Facebook, en los medios de comunicación, para mí es pantalla, porque en realidad la cantidad que si ustedes analizan del año 2016, 2015, cuando era el control, cuando manejaba el control operativo aduanero, el COA, cuando hemos empezado nosotros como UCA, y ahora que está manejando el ejército, es mínimo, ¿sí? Esas comparaciones, ellos están poniendo más como propaganda, porque son cosas que comienzan en los puntos de control, ¿me entienden? Antes no ponían tanta propaganda de eso, ¿sí? Pero en realidad son comisos mínimos, ¿no? En relación a lo que ingresa el contrabando de verdad, ¿sí? Es mínimo lo que están poniendo. Es más propaganda que otra cosa, a mi parecer. Pero en realidad la lucha contra el contrabando es mínima, ¿no? Se debe comisar el 0.5% de todo el contrabando que ingresa, y esto es por aspectos políticos, económicos, sociales, ¿sí? Eh, Lamentablemente, lo voy a decir así, aunque se esté grabando, lamentablemente, en todos los países, a veces los grupos de poder son los que se dedican justamente al narcotráfico y al contrabando, y los que financian de alguna forma algunos partidos, ¿no? Nuestra Entonces, triste realidad. sí, es la realidad, Gabrielito. Pero bueno, a veces no hay que comentar, ¿no? Después nos van a cerrar o me van a restringir.
por dar mi opinión. Pero en lo que dice ahorita que los chilenos ayudan al contrabando, lo veo difícil, difícil de creerlo porque yo he viajado varias veces a Chile, conozco a los carabineros y, y no creo Pero es que ayuden, ayuden. Gabriel, Gabriel, no están ayudando Freddy, al contrabando, porque lo que los camiones que transitan en Chile son legales, ¿sí? Entonces, sí, yo sé que trabajan bien los carabineros, pero en los operativos que hemos tenido, porque ya han sido 2 veces que han agarrado a militares en la lucha contra el contrabando. Uno ha sido el año 2016 que les comentaba y después yo he tenido que ir a Oruro a tapar, digamos, todo eso, cuestión de administración y manejo del contrabando en frontera, porque es altísimo. Y recientemente, el año pasado, creo que volvieron a agarrar a otros militares, los mismos carabineros de Chile, ¿no? Se los llevaron. Ahora, por qué digo, es decir, no digo directamente ellos ayudan al contrabando. En Chile no es contrabando, ¿no? En Chile es legal. Sus camiones son legales. Hasta Sí, frontera es sí, legal. El sí, ingreso de Chile a Bolivia, esa mercancía ya es ilegal. exacto. Entonces, obviamente, ¿no? Si decimos, como ha pasado, que ellos estaban haciendo un seguimiento o los estaban custodiando, porque ¿qué hacían los carabineros justo en el momento que han intervenido los militares y los aduaneros en frontera? ¿Qué hacían por ahí? Justo con esos camiones. ¿Se dan cuenta? Sí, no con una llamadita van a llegar desde algún punto y directamente. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, sí, los carabineros trabajan muy bien. Yo he tenido reuniones en frontera, en Tambo Quemado con los chilenos, con la aduana chilena, y Bolivia era el único, bueno, el país que tenía el grupo operativo que teníamos nosotros, ¿no? Y yo he consultado con un colega chileno y le pregunto, ¿ustedes no tienen un grupo así que se dedique a hacer controles? Nosotros, licenciado, me dice, nosotros nos dedicamos a hacer controles en aduanas. El trabajo de contrabando es de los carabineros, ¿no? Ellos sabrán lo que hacen, pero nosotros no nos movemos, ¿no? Entonces, creo que desde ese punto deberían llevarse las cosas, como ahora los están poniendo a los militares, pero que debería haber demasiado control. Yo les comento porque en algún momento se ha iniciado, se ha comprado, se ha querido poner el polígrafo dentro de este grupo especial que teníamos nosotros y dentro de la aduana nacional. Pero funcionarios antiguos que eran de carrera han hecho ¿cómo se llama? Se han quejado ante el Tribunal Constitucional. Sí, el tribunal ha sacado que es anticonstitucional que los obliguen a los funcionarios públicos a hacerse un estudio del polígrafo. El polígrafo es como el detector de mentiras, ¿verdad? Pero para mí, en todas las instituciones públicas debería haber eso, ¿no? Pero bueno, y más en estos grupos operativos que son de élite, se podría llamar, porque en otros países es así, les pagan muy bien, ¿sí? Uno, les pagan muy bien para que no entre a la cuestión de la corrupción, pero bueno, sabemos que en todo el mundo hay eso, ¿no? Les pagan muy bien, son muy bien atendidos, tienen todas las facilidades y, y bueno, también son sometidos a este tipo de polígrafos para que justamente se mantenga como un grupo de élite, ¿no? Como son el SWAT en Estados Unidos o algunos grupos como en Brasil, digamos, ¿no? Hay una película que me ha gustado muchísimo, una película de justamente este grupo, unos grupos de élite que están en lucha contra el crimen en Brasil y cómo se entrenan, ¿no? Es fascinante. Nosotros nomás estamos aquí con nuestros gorditos en la policía que no agarran en una carrera, se cansan en una cuadra, ¿no, Héctor? Tropa Élite se llama esa lista, ¿no? Prendan sus cámaras, estoy hablando solo, señores, ya han entrado la mayoría. Lizan, pero, por ejemplo, en Chile, o sea, ¿por qué no tienen esa unidad? Porque
no debe haber contrabando allá, porque los chilenos son, como usted dice, no son bien pagados, son profesionales, son gente estudiada y entonces allá el contrabandista mínimo lo deben, no sé, meter un tiro o a meterlo a la cárcel, ¿no? O sea, nosotros somos los que eh, metemos el contrabando y arruinamos, ¿no? Que Gabriel, no sé cómo. Bolivia, claro, es considerada el país donde ingresa más contrabando de todos los países. Si ustedes se dan cuenta, estamos en el centro de Sudamérica, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando el real baja en el lado brasileño? Todo entra de contrabando porque todos se van a comprar a Brasil, ¿no? Todo es barato cuando en Argentina. Hoy en día está igual. Hoy en día está barato comprar cosas del lado brasilero y del lado de Argentina. Entonces, cuando se devalúa su moneda, todo entra por medio del contrabando. Han visto, hay videos de los pagalleros que están pasando el contrabando y nadie dice nada, absolutamente, ¿verdad? Y no solamente con Argentina, Brasil, con Perú también, con Chile. Y obviamente estos países, como dices Chile, por ejemplo, ¿quién le va a meter contrabando, digamos? ¿No? Y sí tienen medidas muy drásticas para los contrabandistas y para, bueno, sus normas legales son fuertes. En nuestro caso, señores, ustedes saben, si es que conocen un poco, antes había procesos penales cuando la mercancía valuada llegaba a 50.000 UFBs, ¿no? Pero, ¿se acuerdan del famoso señor Quintana? Lo agarraron con 15 camiones en Pando, sus camiones de Quintana, ¿no? Y como pesaba fuerte, han sacado la normativa que ya no sean 50.000 UFBs, que suba 200.000 UFBs para que sea un proceso penal. ¿Quién ha De ido hecho, a la cárcel por contrabando? ¿Quién? Más bien van, es decir, más bien los molestan o los agarran a los choferes. Es decir, pero el contrabandista nunca se lo ve. Nosotros cuando hemos agarrado camiones de contrabando, obviamente, ¿a quién agarrabas? Al chofer, ¿verdad? Pero el dueño de la mercancía, el contrabandista, nunca lo va a saber. Y esos son los pesos pesados. Y para esos debería haber sanciones. Hay algunos camiones que hemos agarrado que han salido de aduana interior, han salido y los hemos agarrado y tenían demasía, ¿sí? Ese momento, igual, cuando se agarra el camión donde estaba la mercancía. Pero si está saliendo de una administración aduanera, vas a sancionar al camión, al transportista que, bueno, en el supuesto hecho de que esté inconsciente de que haya contrabando en esa mercancía, es decir, ¿a quién tienes que sancionar? ¿Al transportista? Porque se les cobra el 50% al camión para que salga, si es legal, obviamente, ¿no? Si le hacen una valoración, si la mercancía vale $100.000, el transportista para que salga su camión tiene que pagar $50.000. Pero el transportista, ¿qué le hacen al dueño de la mercancía? Le comisan la mercancía y listo, libre, libre como el viento, sigue haciendo sus cosas. Lamentablemente las normativas aquí no son fuertes. En mi operativo han muerto 2 militares, yo los he visto, los hemos llevado, estaban vivos todavía y les han tirado así van a disculpar, tiro en la cabeza a los pobres, ¿me entienden? Y bueno, para ellos, es decir, los militares no podían disparar anteriormente. Han subido un poquito ya la normativa para que los militares puedan defenderse. Si hay disparos, usen sus armas, pero antes no podían. Si el militar o el policía mataba a un contrabandista, ¿quién iba a la cárcel? ¿El militar o el policía? ¿No? Lamentablemente es así en nuestro país. Entonces, veamos que se cambien esta normativa para justamente matar la corrupción, eh, para que baje el contrabando. No voy a decir que se va a perder el contrabando, va a seguir la corrupción igual en todo el mundo. Pero ¿qué ha pasado? A ver, les doy un ejemplo, Singapur. Singapur, el presidente cuando ha iniciado era un país pobre, ¿no? Y no tiene reservas, no tiene nada. Pero ahorita es un país millonario
porque ha puesto políticas justamente para esto, lo que decían, ¿por qué no matan a los corruptos? Los matan allá en Singapur, a los corruptos, a los funcionarios públicos corruptos los matan. ¿Quién va a querer hacer cosas fuera de la norma? Por eso ha crecido ese país, por eso es una potencia económica a nivel mundial. Vean el dato de Singapur, es el país que no tiene nada, pero es una de las potencias económicas del mundo. ¿Sí? Entonces, ese tipo de políticas se debe utilizar. Socialismo, comunismo, sacar las cosas positivas, yo creo, ¿no? Yo no soy ni socialista ni comunista, pero hay cosas positivas en ambos bandos, ¿no? Y hay que sacar las cosas positivas de ambos. Bueno, el gobierno debería pensar en eso. Es que se meten en una ideología y no quieren salir de eso. Los perjudicados realmente son el país, ¿no? Porque uno no va a controlar a toda su gente, en pocas palabras, ¿no? Ahora ya hay muchos problemas con los nuevos del MAS y los antiguos del MAS, ¿no? Es cuestión política. Y eso perjudica a todos los ciudadanos que somos nosotros, ¿no? Ya vamos a estar comentando más de eso. Es viernes, no los pondré a escuchar estas cosas malas. Viene de cara, le dicen. Darío, no. Interesante la charla, Luis. Cuando hablo de contrabando reniego porque yo he visto, hemos estado en cómo los contrabandistas botaban un cohete al aire y aparecían de todo lado camionetas, camiones. Teníamos que volar, si no nos mataban. Teníamos que dejar los camiones. Antes no se podía quemar un camión de contrabando. Ahora sí, por lo menos eso, digamos, ¿no? Pero igual, como les digo, Oiga, dicen, pero eso que usted dice de la aduana interior, que cuando entran y salen con demasía, uno pues, lamentablemente hay unos almaceneros que con 300 pesos le hacen el parte tal y como está. Ni siquiera lo cuentan, nada. Darío, así es. Cuando hemos hecho la investigación, yo estaba en el grupo de investigación, por eso te conozco todo, fuera, dentro de la aduana, he trabajado en agencias y sé el movimiento que se hace, ¿no? Los almaceneros se hacen pasar como aduaneros, ¿no? La mercancía de contrabando, perdón, con demasía la ponen a un lado, cuando va el vista de aduana, revisa lo que está a un lado de lo que supuestamente está en la factura, ¿no? Y cuando da el levante, digamos en canal rojo, da el levante, cuando tiene que subir la mercancía, sube la mercancía que ha revisado el vista y toda la demasía, ¿me entiendes? Por eso hemos parado muchos camiones que han salido de aduana interior y entrado directo a la supervisoría de contrabando contravencional, ¿sí? ¿Tiene la culpa el técnico de aduana? En algunos casos sí, porque está también metido en esos actos de corrupción. Pero los almaceneros, si hablamos, sacan más que los mismos aduaneros, ¿no? En cuestión de eso. Es decir, son cosas que uno va viendo, va aprendiendo, y por eso les digo, el polígrafo, detector de mentiras, debería utilizarse en ciertos sectores del gobierno que justamente son muy susceptibles a la corrupción, ¿sí? En impuestos nacionales, en la aduana nacional, en lugares recaudadores para el Estado, ¿no? Pero bueno, son políticas que ya el gobierno verá posteriormente. Bien, bueno, creo que nadie más va a ingresar, estamos casi todos. Veamos un video rápido. Estaba justamente viendo, y es de lo que les comentaba. La situación de, otra vez, el bloqueo en China. Esto es de Master Container, que es la información que da semanal, ¿no? Si se suscriben, bien, para que les llegue información de la misma manera. Bien, atentos, por favor. ¿Me avisan si se escucha? ¿Se ve? ¿Están ahí? Se ve, dice. Se agrava la congestión.
¿Se gestión escucha? portuaria en China por rebrotes de Se COVID-19. escucha, licenciado. Además, el síndrome del trabajador quemado está afectando a aproximadamente el 76% de los latinoamericanos. Y por último, a propósito de nuestro continente, aversión en el riesgo hace caer las bolsas y las monedas. Todo esto y mucho más te lo presentamos en un nuevo análisis de la semana de Más Container. En el sector marítimo, atascos de barcos se agravan en puertos chinos por rebrotes ¿Se de escucha? COVID-19. Efectivamente, Claudio. Bueno, el número de casos Se de escucha, COVID-19 licenciado. continúa acelerándose en toda China, lo que ha llevado a más bloqueos, mayor volatilidad del mercado de valores en las bolsas del país y una reducción de la producción fabril. Bueno, en concreto, las autoridades de la ciudad de Langfang, que limita con la capital Beijing, así como Dongguan, que es la provincia sureña de Guangdong, impusieron confinamientos inmediatos, los que se unieron a aquellos establecidos en ciudades, por ejemplo, como Shenzhen, y toda la provincia de Jilin, en un bloqueo completo de acuerdos con la estricta política de cero COVID del gobierno chino. Los casos de COVID se duplicaron en los últimos días en todo el país, con mucha tensión en Shanghái, donde se han desviado 106 vuelos, los niños han vuelto a la educación en línea y se han implementado algunas medidas de confinamiento más ligeras. En Shenzhen los puertos siguen funcionando, mientras que la gran mayoría de los 17,5 millones de habitantes en la ciudad se les ha dicho que se queden en casa. A propósito de Shenzhen, es el lugar donde están ubicados 4 puertos de contenedores más grandes del mundo. En incidentes similares de COVID el año pasado, vio caer en picada el rendimiento en alrededor de 3/4 partes durante un periodo de 3 semanas, lo que llevó a complicaciones masivas en los puertos de entrada en Europa y también en América del Norte, cuando las instalaciones finalmente reabrieron. Si bien los operadores de terminales de Shenzhen informaron que las operaciones son normales, los principales centros de consolidación de carga y almacenes del país han suspendido las funciones, aunque los almacenes más pequeños y los puntos de recolección de carga fuera de la ciudad todavía funcionan con normalidad. Bueno, al respecto, Sunny Ho, quien encabeza el Consejo de Cargadores de Hong Kong, aseveró que las fábricas están en su mayoría fuera de Shenzhen y la carga de productos de exportación aún se puede realizar, pero el tráfico por carretera se ha reducido sustancialmente y el transporte de contenedores también se verá afectado significativamente si estos rebrotes continúan. Por último, digamos que, con una fuerza laboral reducida y una disponibilidad limitada de camiones, las colas de los barcos, no solo para los portacontenedores, también están comenzando a manifestarse en muchos puertos chinos clave, por ejemplo, Shanghái, Ningbo, Shoshan y Qingdao. Estamos revisando las noticias más leídas de la semana en Más Container, una presentación de Michelin, flotas conectadas, Assist Cargo, seguridad para las empresas, Camion Go, conectamos para el transporte de carga, SEAL, servicios especializados de aduana y logística, DataSur, información que importa, y Nowport, facilitamos tu comercio internacional. Una consulta, ¿qué es el síndrome del trabajador quemado? ¿Y por qué lo preguntamos? Porque hasta el momento está afectando, Jaime, al 76% de los latinoamericanos. Así es, Claudio. Bueno, según cifras de una encuesta elaborada recientemente por la aplicación de meditación Puramente, casi 8 de cada 10 usuarios en América Latina acusa padecer el síndrome de burnout laboral o síndrome del trabajador quemado. Es decir, cuando el estrés puede impactar de forma negativa, tanto mental como emocionalmente. Bueno, el nivel de burnout o fatiga mental en los espacios de trabajo está incrementándose, impulsado por una mayor cantidad de teletrabajo, encierro debido a la pandemia y por la consolidación del modelo de trabajo remoto. Como decíamos, los números que arroja el sondeo ponen énfasis, Jaime, en que nunca fue tan necesario como el día de hoy la práctica de hábitos diarios que nos ayuden a reducir el estrés. A propósito de este síndrome, en 2019 la Organización Mundial de la Salud, la OMS, lo reconoció como una enfermedad, pero recién este año entró en vigor la nueva clasificación internacional de enfermedades, donde se describe como un síndrome resultante del estrés crónico en el lugar de trabajo que no se ha manejado con éxito. Bueno, según la OMS, el síndrome de burnout o del trabajador quemado tiene 3 síntomas principales y son características que hemos visto recurrentemente desde que comenzó la pandemia, y esto es sensación de agotamiento, desapego mental del trabajo y también un peor desempeño laboral. Aparentemente, este problema aqueja tanto a Europa como a América.
pero los países con mayores problemas económicos y sociales tendrían más ciudadanos afectados. Es que estas dificultades pueden influir para provocar este síndrome. No es raro entonces que la inestabilidad económica y laboral termine ocasionando el burnout. Bueno, un ejemplo es México, ya que es uno de los países más fatigados por estrés laboral desde que comenzó el COVID-19, pues al menos el 75% de las personas trabajadoras sufriría esta condición, según detalló el Instituto Mexicano de Seguridad Social. Tanto es así que superaba los niveles de China, por ejemplo, China que marcaba 73% y Estados Unidos con un 59%. En la pandemia, como era de esperar, el personal de la salud fue uno de los sectores más afectados con este síndrome. Antes de seguir revisando las notas más destacadas de la semana, te recordamos que puedes leer todas estas informaciones en el www.mascontainer.com y seguirnos en todas nuestras redes sociales y en la plataforma de YouTube. Además, como siempre, puedes escuchar todos nuestros programas en nuestra radio online en el sitio web. En América Latina, la aversión al riesgo ha hecho caer las bolsas de valores y las monedas locales. La mayoría de las monedas y bolsas de valores de América Latina anotaron pérdidas, producto de una mayor aversión a los activos de riesgo en medio del avance de la guerra de Ucrania y un aumento de los casos de coronavirus en China, que contrarrestan un retroceso global del dólar. Asimismo, la atención de los mercados se centró en la reunión política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, tras la cual se espera se inicie el ciclo de alza de las tasas de interés en la primera economía del mundo. El índice dólar, por ejemplo, que compara el billete verde ante una canasta de 6 monedas de primer orden, retrocedería alrededor de un 0,3%. La reacción del peso mexicano, por ejemplo, a la decisión de la Fed sería limitada en caso de cumplirse el escenario esperado. Lo que sí podría generar presión sobre la moneda es si algunos integrantes del Comité de Política Monetaria votaran por un alza de 50 puntos base o por posibles comentarios sobre el inicio de la reducción del balance de activos, según lo dijeron expertos economistas. Los mismos personeros advirtieron que los mercados accionarios a nivel mundial presentan movimientos mixtos con un sesgo negativo. Además, la atención está puesta en los diálogos entre Rusia y Ucrania y el aumento de casos de COVID-19 en China, como ya lo comentábamos anteriormente. Esto porque podría traer consecuencias negativas a la economía global. Definitivamente los mercados estarán atentos a lo que pase con la Fed, ya que si bien es cierto que se da por descontado que se iniciarán las alzas de tasas en Estados Unidos, será muy importante el comunicado que acompañe la medida para visualizar los próximos movimientos. Es un tema no menor esto, Jaime, tomando en cuenta que, por ejemplo, el real brasileño o el peso argentino, el peso chileno, han manifestado bajas importantes en los últimos días. Así es, Claudio. Bueno, efectivamente, este es un factor que está condicionado por diversas variables, particularmente lo que está ocurriendo ahora con la guerra de Ucrania y Rusia, y que se va a ver más adelante. Incluso aún no vemos los efectos muy fuertes de todo este cierre que se ha hecho de la economía rusa, de los commodities, de las exportaciones y de las importaciones que se hacían hacia el país. También tenemos que considerar lo que está ocurriendo en Asia, el tema de cómo ha afectado la cadena de suministro en este minuto en particular, pero también tenemos que pensar en que la economía ya estaba sobrecalentada, ya veníamos de un 2021 que sabíamos que iba a dejar un efecto colateral muy fuerte en el 2022 y que iba a llevar a subir las tasas, subir los precios, y que bueno, estamos viendo que está ocurriendo cada día más de cerca, ya nos está golpeando en Latinoamérica y lamentablemente, aunque no nos gustaría, esto va a seguir al alza. Y por lo mismo vamos a estar muy atentos en Más Container para contarles toda esta información que seguramente va a golpear a la economía latinoamericana. De esta forma, Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Deben estar encolchados, ¿no? No prenden sus cámaras. Sí, Bien. dicen hace harto frío. A ver, está en la cama. Entonces, confirmado. Bien, vamos a llamar lista. Como han podido ver, se está reactivando, renovando, esto es lo del COVID a nivel China. En realidad nos va a afectar completamente porque es la economía que mueve al mundo, es la fábrica del mundo, ¿verdad? Entonces, nosotros también tenemos varias, o la mayor parte de las mercancías de importación, pues las estamos trayendo desde China. Nuestros importadores están trayendo su mercancía desde China. Son pocas ya las importaciones que están llegando.
de acuerdo al alza también de las tarifas de los fletes, tanto aéreos como estábamos mencionando, y los fletes marítimos, ¿no? Esto, lo del COVID, por ejemplo, China, si hay un enfermo, solo un enfermo en estos puertos tan grandes a nivel mundial, cierran sus, es decir, dejan de trabajar, cierran el puerto hasta que se haga la revisión completa de todos los funcionarios, ¿no? Y eso afecta. Sí, los contenedores no siguen el flujo que debería seguir en la cuestión de la logística, porque en todo el mundo hay contenedores vacíos. Están ahí los contenedores, pero están vacíos y no pueden retornar para que puedan ser utilizados, ¿no? En una importación o exportación. Otro de los aspectos que han comentado ha sido del estrés crónico, el estrés laboral, ¿no? Por relación de lo que está pasando, el COVID, la cuestión de la pérdida de muchos empleos a nivel latinoamericano, Latinoamérica y el mundo, ¿sí? En realidad. Y bueno, ustedes para que no se estresen, ¿sí? No piensen mucho en eso. Dedíquense a hacer cosas que no los tengan o que los tengan ocupados, pero cosas positivas, ¿ya? Para que eso no les afecte. Yo sé lo que están trabajando tienen mucha presión, pero indistintamente cuando, bueno, se sientan con ese estrés, vean noticias, pero no noticias malas, porque eso estresa más. Analicen un libro, ¿no? Vean algo productivo dentro del mismo YouTube, para que puedan salir de ese estrés, que es difícil, ¿no? Este estrés laboral está surgiendo en todos los países de Latinoamérica y el mundo, como ha hablado de México y la China, ¿verdad? Por todo lo que está sucediendo. Otro de los aspectos fue de la bolsa de valores, ¿no? Habló de las bolsas de valores. Generalmente nosotros, si hay un cambio en las bolsas de valores en ciertos commodities que tenemos a nivel mundial, sí o sí va a afectar a los países, ¿no? En realidad esto de la bolsa de valores o todos los cambios que están habiendo, están modificando, están haciendo que las monedas en Latinoamérica, como ha comentado Chile, Brasil, Argentina, vayan bajando. Ya han tenido una baja anteriormente, es por eso que les comentaba en cuestión del contrabando, ¿no? Cuando en Chile se devalúa, perdón, en Chile, Argentina, Brasil y Perú se devalúa la moneda, entonces los bolivianos que hacen van a comprar a esos países porque es más barato y por eso se incrementa también el contrabando en nuestras fronteras, ¿sí? Hay contrabando hormiga, han debido ver algún video que parecen hormiguitas y metiendo todo lo que pueden, ¿sí? Y esos bagalleros que se llaman llenan camiones, ¿sí? No es solamente que en algún momento se ha hecho un estudio, por eso se ha hecho mínimas cuantías en fronteras, ¿sí? Se ha hecho el procedimiento de mínimas cuantías, justamente para que declaren, ¿no? Es decir, no interviene directamente la aduana, pero les ha dicho, ya, ok, pueden ingresar esas mercancías, pero vayan y declaren, hagan una mínima cuantía. ¿Pero se hace? No. Ese es el gran detalle. Entonces, el déficit, perdón, la caída de las monedas también va a afectar a nosotros, nos va a afectar. Más bien que el mantenimiento del dólar estable no ha afectado mucho a Bolivia. Sí, ha sido por ahora estamos viendo, ha sido una gran medida del que ahora es presidente, de mantener el dólar, ¿no? Para que no haya cambio. Obviamente eso perjudica a los exportadores por muchas razones, pero la economía ha estado estable hasta el momento. Muy bien. Diana Gabriela. Diana Gabriela. Anabel. Presente, Licen. Cristian. Presente, Licen. Tommy. Presente, Licen. Carmelo. Presente, Licen. José Flavio. Presente, Licen.
Moira Alejandra. Moira Alejandra. Freddy. Presente, dicen. Angélica. Angélica Pamela. José Luis. Presente. Apareciste, José Luis, después de 2 clases. ¿Qué ha pasado? No, una clase nomás falté. Una clase, ya, ok. Solo la anterior, pues pedí licencia. Sí, ¿a quién? Ahí a la coordinadora le mandé, porque estaba antes de la hora. Ah, la coordinadora. De- en el aeropuerto de órgano de córnea humana. Ah, ya estamos en trámites. La próxima Sí, le mandas a la coordinadora y también a mí para que yo sepa. Por ahí te voy a ayudar lo ahí que con pasa es que ahí los no órganos. mandé en grupo, de verdad. Ya, Esto en otra la hago. para el próximo año, para la otra materia. Ya, listo. Gracias. Héctor, mira su foto, está mostrando Héctor. Vean esa fotito. Buenas noches, Lisa. Patricia, Presente, Licen. Juan Carlos Pinedo, Presente, Licen. Yolanda, Presente, Licen. Miguel Adrián, Miguel Adrián Rocha, Orlando, Presente, Licen. Bismarck, Presente, Licen. Darío, Presente, Lisa. Bien, vamos a empezar la siguiente clase. Nos toca el viernes, ¿no? Subsiguiente viernes. Tienen feriado el miércoles, según veo. Ya. El siguiente viernes, por favor, voy a anotar. Quiero que igual vayan buscando información, obviamente de comercio internacional, por lo menos para que dañineen un poco su computadora, su teléfono, ¿no? No solamente es para el TikTok, para el Google, perdón, para el WhatsApp, para el Facebook, ¿no? Sino para que busquen información. Entonces, Darío, por favor, así como los videos que estoy presentando para el siguiente viernes, un video de un poquito más de 10 minutos referido o referente al comercio internacional. Muy bien, Darío. ¿Se entendió, Darío? Sí, Lisa. Ya, ok. Saludos a la bebé. ¿La o el bebé es? ¿La bebé o el bebé? La bebé, Lisa. Muy bien. Estás fregado cuando tenga 15 años. Ya, muy bien, continuamos. Anabel se ríe porque le ha hecho sufrir a sus papás, ¿no, Anabel? Pregúntale a él. No, vos te ríes porque le has hecho sufrir a tus papás, pues, ¿no? Más o menos. Muy bien. Carmelo y José Flavio pueden compartir y empecemos la exposición. ¿Se encuentran? Sí, muy bien. Ah, sí. Buenas noches, Lisa. ¿Se oye? Sí, se escucha, se escucha, se escucha. Amplíenlo, muy bien. Bueno, buenas noches, compañera. Nosotros nos tocó exponer acuerdos de integración y la cooperación económica internacional, que son acuerdos, los acuerdos bilaterales y
y las integraciones que se encuentra Bolivia, ¿no? Que son Mercosur y la Comunidad Andina. El Mercosur. El Mercosur, el acercamiento de Bolivia al Mercosur se basó principalmente en la homogeneización de acuerdos de complementación económica que Bolivia tenía vigente con cada uno de los países miembros del Mercosur. La también la obtención del estatus de observador en los diferentes grupos de trabajo del Mercosur y la negociación de un acuerdo de zona de libre comercio. Mayormente por eso Bolivia quiso ingresar al Mercosur. Un paso fundamental de la etapa del acercamiento de Bolivia en el Mercosur se dio en agosto de 1995, cuando los presidentes de los estados del Mercosur y el presidente de Bolivia de ese entonces suscribieron un memorándum de entendimiento para el relacionamiento de Bolivia con el indicado bloque subregional de integración económica, oportunidad en la que acordó que la conformación de zona de libre comercio deberá cumplirse en 2 etapas. La primera, de renegociación de las preferencias que se tenía vigentes a nivel bilateral para su multilateralización, que debería concluir en diciembre de 1995. La segunda, para la concreación del acuerdo de zona de libre comercio, propiamente dicho, que deberá concluir en el 1996. En este contexto, el 7 de diciembre del 1995 se suscribió el Acuerdo de Complementación Económica Mercosur-Bolivia, acuerdo número 34, donde se suscribieron solo las preferencias arancelarias multilateralizadas, las que Bolivia tenía negociadas bilateralmente con los países miembros que ya estaban en el Mercosur, ¿no? Que son, los países miembros son Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina. Los objetivos de los que Bolivia por los que ingresó al Mercosur es establecer el marco jurídico e institucional de cooperación e integración económica y física que contribuya a la creación de un espacio económico ampliado que tienda a facilitar la libre circulación de bienes y servicios y la plena utilización de los factores productivos. También formar un área de libre comercio entre las partes contratantes en un plazo máximo a 10 años. Mediante la expansión y diversificación de intercambio comercial y la eliminación de las restricciones arancelarias y las no arancelarias que afectan al comercio recíproco. Promover el desarrollo y la utilización de la infraestructura física con espacios en énfasis en la progresiva liberación de las comunicaciones y el transporte fluvial y terrestre, y en la facilitación de la negociación por la hidrovía Paraná-Paraguay. También Puerto Cáceres, Puerto Nueva Palmira. Establecer un marco normativo para la producción y la protección de inversiones, ¿no? Que se efectúan entre los países. La Comunidad Andina, CAN. Comunidad Andina fue creada el 26 de mayo de 1969, fecha en la que se suscribió en Acuerdo de Cartagena. Fue suscrito por Bolivia, Perú, Ecuador, Chile y Colombia. Chile se retiró en 1976 y Venezuela ingresó en 1973. En marzo de 1996 fue efectuada la reestructuración institucional del Grupo Andino denominado Comunidad Andina. En abril de 2006 se retira Venezuela, manteniendo el tratado arancelario preferencial por 5 años de forma recíproca entre los países miembros. La decisión 563
es adoptar normas especiales para la calificación y certificación de origen, del origen del universo de las mercancías comprendidas en la andina, aplicables al comercio en el mercado ampliado de los países miembros del Acuerdo de Cartagena, que es la carne. Los objetivos de la Comunidad Andina para Bolivia: promover el desarrollo armónico y equilibrado de los países miembros, acelerar su crecimiento por medio de la integración y la cooperación económica y social, facilitar la participación de los países andinos en el progreso de integración regional, con miras en la formación gradual de un mercado común latinoamericano, procurar el mejoramiento persistente en el nivel de vida de los habitantes de la subregión, ¿no? Eso sería mi parte. Ahí sigue mi compañero. Bueno, buenas noches. Continuando con el tema, voy a hablar sobre el Acuerdo de Complementación Económica Bolivia-Chile. Como antecedente tenemos que el Acuerdo de Complementación fue el resultado de casi 2 años de negociaciones por representantes de ambos países. Fue suscrito el 6 de abril de 1993 en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y entró en vigencia ese mismo día. Al principio de que entró en vigencia tuvieron dificultades iniciales, pero fue un importante avance en el proceso de relaciones con Bolivia y la creación de grados de confianza que permitieron más adelante afianzar los lazos bilaterales y una agenda común en mucha materia. En marzo del 2006 se realizó una significativa profundización del programa de liberación del acuerdo, mediante el cual Chile otorgó el 100% de preferencia arancelaria. Esto lo hizo casi a todos los productos, a excepción del trigo, de la harina de trigo y del azúcar. En el caso del azúcar, Chile concedió una cuota de 6.000 toneladas anuales libres de garantía. Como objetivo, tienen sentar las bases para una creciente y progresiva integración de la economía de los países signatarios, facilitar y ampliar y diversificar el intercambio comercial de bienes y servicios entre los países signatarios, crear condiciones para lograr un avance armónico y equilibrado en el comercio bilateral, servir de marco jurídico e institucional para el desarrollo de la más amplia cooperación económica en aquellas áreas que sea de mutuo interés, y establecer mecanismos para promover una activa participación de los agentes económicos privados en los esfuerzos para lograr la ampliación y profundización de las relaciones económicas entre los países signatarios. Siguiente, por favor. También tenemos el Acuerdo de Complementación Económica México-Bolivia, enlace número 66. Las relaciones económicas y comerciales de Bolivia con los Estados Unidos mexicanos se inscribieron inicialmente en el marco del Acuerdo de Complementación Económica número 31, vigente a partir del 1 de enero de 1995 hasta abril del 2010. Se negociaron ambos países y quedaron como enlace 66, y este entró en vigencia el 7 de junio del 2010. Como objetivo, tienen estimular la expansión y diversificación del comercio entre países, eliminar las barreras del comercio y facilitar la circulación de bienes entre las partes, promover condiciones de competencia leal en el comercio entre ambos signatarios, establecer lineamientos para la ulterior cooperación entre las partes, así como el ámbito regional y multilateral encaminados a ampliar y mejorar los beneficios de este acuerdo, crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento del acuerdo, para su administración conjunta y para la resolución de controversias. El siguiente, por favor. Acuerdo de Complementación Económica Cuba-Bolivia, también conocido como enlace 47.
Estas se iniciaron las negociaciones en la ciudad de La Habana, Cuba, en fecha del 6 de mayo de 1995. Bolivia y Cuba suscribieron un acuerdo de alcance parcial protocolizado por el ALADI como acuerdo de alcance parcial AAP número 34, con el principal objetivo de incentivar la generación y crecimiento de las corrientes de comercio entre ambos países. Este acuerdo contaba con listas de productos con preferencias arancelarias otorgadas por cada uno de los países. Ambos países renegociaron el AAP número 34, suscribiendo el 8 de mayo del 2000 el Acuerdo de Complementación Económica número 47, manteniendo la misma nómina y preferencias arancelarias del anterior acuerdo y con el objetivo de prever el establecimiento de nuevas disposiciones para ampliar el comercio. Como objetivo tenemos incentivar la generación y crecimiento de corrientes del comercio entre los dos países, adoptar las medidas y desarrollar las acciones que correspondan para alcanzar un mejor grado de integración entre ambos países, fortalecer el intercambio mediante el otorgamiento de preferencias arancelarias y no arancelarias entre Bolivia y Cuba. Acuerdo de complementación económica Venezuela-Bolivia. Después de la denuncia de Venezuela y el retiro de la Comunidad Andina el 22 de abril del 2006, el Estado Plurinacional de Bolivia ha realizado reuniones bilaterales con Venezuela para mantener las preferencias arancelarias otorgadas de manera recíproca al 100% al universo arancelario. Esto lo hicieron gracias al artículo 135 del Acuerdo de Cartagena, que decía que el país que denuncia dicho instrumento debe mantener en vigencia al menos durante 5 años el programa de liberación comercial que regula la zona de libre comercio. Dicha disposición fue cumplida, derivando con la suscripción de un nuevo acuerdo de comercio de los pueblos de complementariedad económica. Este acuerdo se firmó el 31 de marzo del 2011, certificado por Bolivia mediante la ley número 167 de la fecha de 19 de septiembre, pero entró en vigencia el 21 de octubre del 2011. Como objetivo, tienen avanzar en la construcción de una integración alternativa al ALCA y al TLC, basada en los principios de solidaridad. Consolidar la complementación económica, productiva y comercial con criterios de igualdad, equilibrio y solidaridad para el mutuo beneficio. Fortalecer las capacidades de inclusión social y contribución al desarrollo económico y social entre los países en el marco del respeto y preservación del ambiente. Desarrollar proyectos en conjunto para el desarrollo de productivo en áreas prioritarias para definir entre las partes. Ejecutar mecanismos de compensación comercial a la medida que resulte mutuamente conveniente para ampliar y profundizar el intercambio comercial. Siguiente, por favor. Aquí voy a hablar sobre unos otros acuerdos comerciales bilaterales de Bolivia, que hubo una que decía con Brasil, que el día martes 29 de septiembre del 2020, con la participación de encargados de negocios de Bolivia y el embajador y embajadores de Brasil, las aduanas de Bolivia firmaron un acuerdo de reconocimiento mutuo de sus programas de operadores económicos autorizados que permitiría la facilitación del comercio exterior bilateral y el fortalecimiento de la cadena logística en las mercancías entre Bolivia y Brasil. También tiene acuerdos de cooperación técnica y financiera con países como Alemania, Argentina, Austria, Ecuador, España, Estados Unidos, que creo que también ya no creo que se subrogó, ¿no? Que también tiene uno con Perú y el Reino Unido.
Eso sería todo. Ya, muy bien, gracias. Bien, esto de los acuerdos de integración y cooperación económica internacional son muy importantes, ¿no? En realidad, a nivel mundial, tenemos los acuerdos de complementación económica en Latinoamérica más que todo, porque estamos dentro de la Asociación Latinoamericana de Integración, que es la LADI. Tenemos los diferentes acuerdos de complementación económica que seguramente han llevado en normas de origen, ¿sí? Entonces, los más importantes o los más relevantes que se pueden hablar o aplicar referente a estos acuerdos de complementación económica o acuerdos que tenemos con los países de Latinoamérica son los famosos ACES. Tenemos estamos dentro de la comunidad andina. Tenemos el acuerdo de complementación económica AC36, que es con el Mercosur. Tenemos el AC22, que es con Chile. Tenemos el AC47, que es con Cuba. El acuerdo bilateral entre Venezuela y el acuerdo de complementación económica AC66, que es con México. Esto en relación a normas de origen es importante porque con estos países tenemos preferencias arancelarias. Si nosotros estamos hablando ahorita en la materia de política en administración aduanera, tenemos que englobar todo, ¿no? Lo que ustedes han llevado en el transcurso del técnico superior o, bueno, los que están en la universidad en algunos temas de aduana, ¿sí? En estos puntos específicos que estamos viendo, se está como dividiendo en capítulos todo lo que ya hemos visto en relación a comercio exterior. De Bolivia hacia el resto del mundo, eso es comercio exterior, del país hacia el resto del mundo, ¿no? Entonces, estamos analizando en cada uno de los capítulos ya en forma reducida, porque cada una de las materias que han llevado, como les digo, tenemos normas de origen, tenemos acuerdos de integración, tenemos nomenclatura arancelaria, valoración, que eso ya lo han visto, pero que es importante recordar que en realidad en el contexto de comercio exterior y más en la operativa aduanera van a utilizar absolutamente todo lo que han llevado. ¿Sí? Si hacen una importación, si es que no trabajan en una agencia despachante de aduanas, si es que no trabajan como operadores de comercio exterior, tienen que tener en mente de que cuando hagan una importación, cuando quieran tal vez abrir su empresa, tanto de exportación o traer algo de importación, van a utilizar todo lo que estamos avanzando, lo que han avanzado hasta el técnico superior en comercio internacional y administración aduanera. ¿Ok? Entonces, si hablamos de una importación, ahí vamos a hablar de nomenclatura arancelaria, partida arancelaria, que es lo primero que en una operativa aduanera les van a revisar, lo primero que un técnico aduanero revisa, ¿sí? En relación a las preferencias arancelarias, de acuerdo a la partida arancelaria, ¿qué certificaciones o autorizaciones requiere? ¿Sí? Certificaciones, autorizaciones previas. Dentro del mismo arancel del Estado Plurinacional de Bolivia, que lo deben tener, tienen que manejar el 2022 porque es la nueva actualización en todos los cambios que han habido dentro de la 7ª enmienda del sistema armonizado. ¿Sí? Y ahí están las preferencias arancelarias justamente de estos acuerdos de integración de los que estamos comentando, de lo que nos han comentado en la exposición. Esos son los más importantes, ¿no? Los más relevantes. Porque de acuerdo a la partida arancelaria, de acuerdo a la mercancía, tenemos preferencias arancelarias de la rebaja del gravamen arancelario a 0%, siempre y cuando se presente el certificado de origen. ¿Sí? Dentro de estos acuerdos de complementación económica. No es lo mismo los sistemas generalizados de preferencia, algún acuerdo que tengamos no sé, de intercambio comercial entre Asia, por ejemplo, o algunos de los otros países, porque sí tenemos sistema generalizado de preferencia plus, que se llama, con la Unión Europea, y con Estados Unidos, que se está volviendo a reactivar, ¿no? Antes teníamos el SGP, pero bueno, se ha cerrado, pero se está volviendo a abrir, ¿no?
Biden, el nuevo presidente de Estados Unidos, más o menos tiene algo de relación con nuestro presidente, entonces está aperturando nuevamente las negociaciones. Y lo mismo, ¿no? Cualquier mercancía que se exporte a los Estados Unidos va a tener algún momento una devolución de las preferencias que nos estaban dando. Pero tomen en cuenta que estas exportaciones que hacemos y esas preferencias que nos dan dentro de los sistemas generalizados de preferencia, ¿a qué se refiere? ¿A qué mercancías nos dan las preferencias? Si ven las listas, esa materia prima, ¿no? Solo materia prima. ¿Sí? Podemos exportar eso a esos países, ¿no? Entonces, dentro de estos acuerdos de integración, sí o sí van a ver ustedes que para que no paguen el gravamen arancelario, la presentación del certificado de origen. Los que no trabajan, como les digo, en agencia despachante o no conocen o no han visto normas de origen, vamos a tener que volvernos a actualizar, porque para una importación tenemos que saber, dependiendo la mercancía, qué requisitos necesita para la importación, ¿verdad? Esto está en el arancel, ahí está con normativa. Si necesita certificación, autorización, si estamos comprando mercancías de los acuerdos de complementación de la ALADI, de la Asociación Latinoamericana de Integración, por medio de estos acuerdos, si presentamos el certificado de origen, estamos exentos del pago del gravamen arancelario, pero sí o sí vamos a pagar el 14.94% que es del IVA, ¿verdad? Eso es la liquidación aduanera. Dentro de estos acuerdos también tenemos que la página, para los que no conocen, ahorita les voy a mostrar en la página de la aduana, pero en cuestión de exportación, en cuestión de la emisión del certificado de origen nacional, ¿sí? Tienen que ver la página del CENAVEX, Servicio Nacional de Exportaciones. Ahí está la normativa referente a normas de origen, igual en la Comunidad Andina de Naciones o en la LADI. Sí, ahora les voy a mostrar estas preferencias arancelarias o acuerdos dentro de la página de la Aduana Nacional. Como siempre les he dicho, busquen información en estos organismos internacionales con los que tenemos relación, ¿no? Ya les he dicho algún momento, no busquen información en una monografía de Pepito, Pablito, que puede que esté bien, pero no es aconsejable, ¿no? Es mejor buscar y actualizarse en los nuevos cambios que se están haciendo a nivel internacional. En realidad, en estos acuerdos, en algunos casos sí periódicamente se reúnen para ver algún cambio que podría haber, no sé, en la facilitación de alguna de las mercancías que podemos exportar o importar de este tipo de países, ¿no? De estos países o de estos acuerdos. Voy a compartir entonces. Creo que ya les he mostrado, ¿no? Dentro de su plataforma está también la Aduana Nacional. Tienen que saber navegar en esta plataforma. Hay muchos links donde pueden ingresar y a un clic está la información. O acá buscan, ¿sí? Aquí dice buscador. Está viendo, ¿no? Busca aquí en el buscador, si tienen alguna palabra, obviamente les va a salir lo que les va a salir si la palabra que han ingresado es correcta. En este caso ponemos acuerdos comerciales. ¿Sí? Acuerdo comercial o acuerdos comerciales. A ver si sale acuerdos comerciales. Aquí nos salen todos los acuerdos. ¿Sí? Todos los acuerdos que tiene Bolivia con el resto del mundo, pero obviamente vamos a profundizar nosotros lo que son los acuerdos de complementación económica. Hace 22, hace 66, el hace 47, que no está, bueno, debe estar en la otra página, acá, pero para que vean que fuera de que con este buscador les pasa la información, también pueden entrar por este link, donde dice normativa, norma vigente, convenio de procedimientos, legislación circulares. Aquí está toda la normativa vigente, todas las modificaciones que se están haciendo dentro de la normativa legal operativa de la Aduana Nacional. Hablo de circulares que modifican en algún momento algunas
algunos artículos o dan información más completa de dudas que tengan los operadores respecto a los reglamentos que ahora están sacando. Antes eran procedimientos, ahora son reglamentos, ¿sí? Referente a importación a consumo, tránsito, depósitos, etcétera, ¿no? Nos vamos a acuerdos comerciales. Aquí tenemos normas de origen. Para los que no han llevado normas de origen o los que no han entendido, los que no han podido, no sé, estar en esa materia, entran a normas de origen y este es el documento que lo pueden descargar. Este es el documento que utiliza el Departamento de Asuntos Internacionales de la Gerencia Nacional de Normas referente a las preferencias arancelarias según normas de origen de Bolivia. Aquí está todo lo que han mencionado en su exposición referente a los acuerdos de complementación económica. Este documento lo pueden descargar, ¿sí? Para analizar. Los que no han podido o no han visto o quieren profundizar, podría decir, para no decir no han atendido en su clase de normas de origen, los que quieren profundizar pueden bajar ese documento. Aquí están los acuerdos internacionales, justo del trabajo que deberían haber realizado, ¿sí? Fuera, los principales, los acuerdos de complementación económica, los principales son los que hemos tocado. Pero Bolivia obviamente tiene acuerdos de integración y cooperación a nivel Organización Mundial del Comercio, Organización Mundial de Aduanas, estamos dentro de la Comunidad Andina de Naciones, que es uno de los principales, el Acuerdo de Complementación Económica AC36, que es con el Mercosur, el Acuerdo de Complementación AC66, que es con México, tenemos el Acuerdo de Comercio de la República Bolivariana, Venezuela y Bolivia, el Acuerdo de Complementación Económica 31, que este no está vigente, este es el que era con anterioridad al de México, no sé por qué continúa acá, pero ahora es AC66, anteriormente era, perdón, el AC31. El Acuerdo de Complementación Económica 22, Bolivia-Chile, otros tipos de convenios, ¿sí? Otro tipo de convenios, aquí está el de Cuba más, pero tenemos el convenio multilateral de aduana de América Latina, España y Portugal. ¿Qué es el COMALEP? Si hablamos del COMALEP, es el que dentro de la normativa que tiene la Organización Mundial del Comercio y Organización Mundial de Aduanas, tomemos en cuenta que toda la normativa legal que ellos emiten está en sus idiomas oficiales. ¿Cuál es su idioma oficial de la OMC y la OMA? Inglés y francés. No hablan del español. Pero se ha unido justamente España y todos los países de Latinoamérica, que es el COMALEP, para que ellos, mediante un sistema, puedan hacer la traducción de estos documentos. En el sistema Buenesa, por ejemplo, se ha hecho la traducción del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías. Tenemos el Acuerdo de Complementación AC47, aquí está la Asociación Latinoamericana de Integración. Si entramos, ahí está un clic, por si acaso. Entramos a un clic, entramos a la página de la misma ALADI, nos va a salir todo lo referente a los miembros que están dentro de la Asociación Latinoamérica, es casi toda Latinoamérica, y los acuerdos que tenemos dentro de estos, con estos países, ¿no? Estos otros acuerdos ya son relativos a diferentes áreas, ¿no? Hablamos aquí del acuerdo de preferencial o regional con el Paraguay, el acuerdo de semillas, acuerdo de alcance parcial, AAP significa acuerdo de alcance parcial, el acuerdo de alcance regional, cooperación e intercambio de bienes de áreas de cultura, educación y científica, el acuerdo del alcance parcial complementario, Bolivia, Cuba, Nicaragua y Venezuela. Este es el último acuerdo que ha hecho el presidente Evo Morales cuando ha unido a estos 4 países. ¿Qué se llama? Se me fue el nombre de este acuerdo. El ALBA, ¿no? ALBA. ¿Sí? ¿Estoy bien? ¿Recuerdan del ALBA? Narcoestados son. ¿Perdón? Narcoestados son eso.
Protocolo de adhesión del Estado Plurinacional de Bolivia al Mercosur. De adhesión están buscando que seamos miembros plenos, pero si entramos al Mercosur, salimos de la comunidad andina. No nos conviene, señores, si analizamos que dentro del Mercosur, ¿qué exportamos? Importamos más de lo que exportamos. Igual en Latinoamérica nos están succionando toda nuestra materia prima. Lo único que beneficio que hay ahorita con Brasil y Argentina es la exportación del gas, ¿no? Que algún momento se va a acabar porque va a entrar la nueva energía pura, la energía verde, que va a ser la alternativa. Ya estamos hablando de vehículos eléctricos, etcétera, etcétera. El acuerdo del transporte fluvial de la hidrovía Paraguay-Paraná, que esto es importante, igual que en algún momento lo analicen, porque son alternativas que tenemos al puerto de Arica, ¿no? Si es que seguimos con problemas con los chilenos, porque cada vez hay huelgas, paros, la aduana chilena sí puede hacer paro y huelgas, ¿no? Porque tiene su sindicato, aquí en Bolivia más hacen lo que quieren. El acuerdo sobre facilitación de comercio. Este es el acuerdo más importante que deberían analizar y que debería la aduana ya hacer su documento para que pueda ser aprobado por el gobierno, ¿no? Esto es muy importante, ¿sí? Si quieren, denle una miradita, pero es muy importante esto. Pueden hacer tal vez para su examen, perdón, para su licenciatura, una tesis o no sé, una presentación de un proyecto, porque es muy interesante este acuerdo de facilitación del comercio. Y los diferentes acuerdos, institucional de cooperación e intercambio de información, ya esto en relación a las aduanas, ¿no? Alguien me comentó, ¿no? Que hay un acuerdo entre aduanas Brasil-Bolivia. Estamos trabajando, bueno, perdón, están trabajando, han empezado a trabajar con las aduanas integradas. Tenemos la aduana integrada en Puerto Suárez, aduana integrada, si no me equivoco, en Yacuiba también, donde se trabaja conjuntamente, trabajan las dos aduanas en conjunto, ¿sí? Por eso se llama aduanas integradas. Y este tipo de cooperación e intercambio de información es importante también para analizar los riesgos, tanto de importadores como exportadores, ¿no? Y el acuerdo de asistencia técnica para optimizar el control y facilitación del comercio internacional entre la aduana de Bolivia y Argentina, ¿sí? Aquí tenemos más convenios, ¿sí? Que pueden irlos analizando, ¿sí? Pero esto ya son en materia de otro tipo de ¿qué se puede llamar? Otro tipo de acuerdos que más o menos son de apoyo a todo lo que hace la aduana nacional o el país con los diferentes países, ¿no? Pero los más importantes son los que se han mencionado. Como pueden ver, vuelvo a señalar esto, aquí está toda la información, ¿sí? Si no encuentran más información aquí, tienen al famoso diccionario enciclopédico Google, ¿no? Ahí tienen toda la información, pero también tienen que saber buscar la información, ¿verdad? Tienen que saber buscar la información. Tienen que poner las palabras correctas para que les lancen la situación correcta también. Bien, hemos quedado con la duda el día sábado referente a aduana ¿de qué era? De partida. Aduana de partida. Ya, de acuerdo al tránsito aduanero, el tránsito, ¿sí? Inicia con el embarque en el país de con el tránsito o en el embarque en el país de origen o país de procedencia. Pero analizando tanto la ley y el reglamento, y vamos a ver parte también de lo de la página de la aduana nacional. Aquí en la ley indica que para efectos del control aduanero, ahora si hablamos efectos del control aduanero,
La aduana de partida o la aduana de paso por frontera, ¿sí? Entonces sería la misma, ¿no? Si es que estamos hablando para efectos del control aduanero. La aduana de partida o la aduana de paso por frontera señala la ruta que debe seguir el transportador a cada operación de tránsito aduanero internacional en territorio nacional. Entonces, para control aduanero boliviano, la aduana de partida o la aduana de paso sería en frontera, porque ahí te asigna ruta y plazo, ¿no? Si vas a aduana interior, te dicen, tienes que llegar máximo en un día. Si vienes a Santa Cruz, tienes que llegar máximo en 3 días y corren los plazos de ruta y tienes que venir por la carretera principal, ¿no? Si te pillan, si pillan el camión por otra ruta, sujeto a comiso, ¿sí? Porque tienes que seguir la ruta que te asigna la aduana nacional y el plazo. Cuando los transportistas llegan fuera de plazo, igual hay multas. Generalmente son 100 UFBs o algo así. Pero que estos mismos transportistas, por la situación de lo que es nuestro país, ¿no? Bloqueos, huelgas, marchas, en el caso de Santa Cruz, alguna vez en el sillar se derrumba, no tienes el paso, entonces no se cumplen los plazos, pero tienes que presentar mediante la Cámara de Transportes, se tiene que presentar la justificación para que no te multe, ¿no? La aduana nacional. Generalmente lo presentan porque hay información por medios de televisivos, medios de información escrita, entonces presentan ese tipo de, por el paro o por el bloqueo, no he podido llegar. Listo. ¿Ya? Entonces, dentro de la ley indica eso, ¿no? Si hablamos para la cuestión aduanera. Ahora, veamos qué dice el reglamento. ¿Cómo realizan la consulta? ¿A qué se... Aduana de partida. Sí, ¿a qué se denominaba la aduana de partida o dónde iniciaba la aduana de partida? ¿No? Estábamos analizando el anterior que, de acuerdo al régimen de tránsito, indica que el tránsito inicia con el embarque de la mercancía en el puerto de origen o procedencia. Pero como aduana de origen era el dicen, la duda, aduana de origen. De origen, ¿no era aduana de partida? No, aduana de origen era la duda. Porque teníamos aduana de origen y aduana de ingreso, ¿no es cierto? Ya. Entonces, en la normativa no habla de aduana de origen. Si hablamos de aduana de origen, entonces para mí es la aduana donde inicia, pero del país de procedencia, para mí, a mi criterio, porque aquí en la normativa, tanto reglamento como la ley no habla de aduanas de origen, ¿verdad? Solo habla de aduana de inicio, aduana de paso, que sería la frontera en este caso, ¿no? Claro, sí, esa es la duda, Licen. Según el glosario de la aduana, Licen, solo hay aduana de partida, toda oficina aduanera donde comienza una operación de tránsito aduanero. Claro. Aquí, Solo hay aduana de partida, aduana de paso y aduana de destino, no hay más. Aquí está, en el glosario de términos, por si acaso hay todo en la página de la aduana, ¿no? Pueden buscar toda la información. Por eso estaba analizando yo, el régimen de tránsito, igual que qué hablaba dentro del régimen de tránsito. Obviamente menciona desde el inicio, ¿verdad? Pero como dice, si hablamos del glosario de términos dentro de la aduana, hablamos de la aduana de destino, aduana de frontera, aduana de partida en este caso, ¿no? O aduana de paso, ¿sí? Pero no habla aduana de origen. Y ahora si hablamos de aduana de origen, tenemos que tomar en cuenta del país de donde está viniendo la mercancía, porque ahí inicia el tránsito. Desde que ya se emite el Bill of Lading, en el caso de marítimo tendríamos que hablar, ¿no? En el caso marítimo. Porque en el caso aéreo, igual la aduana de origen sería desde donde se ha embarcado la mercancía, ¿no?
porque nuestros aeropuertos internacionales, ¿qué serían? Llegarían a ser como una aduana de frontera, ¿verdad? Porque llegamos directamente y ahí se hace la nacionalización. Podría ser de paso si llega, no sé, a La Paz y lo traen, esta mercancía lo traen vía terrestre, pero para que sea nacionalizada en Santa Cruz, que ha pasado. Tránsito. Claro, está en tránsito, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces queda un poco más claro. De acuerdo a normativa, no hay aduana de origen, pero de acuerdo al documento que estábamos viendo, sí hay de origen, pero tomando en cuenta que esta aduana sería el país de donde proviene o se origina el tránsito aduanero en este caso, ¿no? Que sería el país de origen o procedencia de la mercancía. Queda más claro, ¿no? Sí, Licen, más claro. Muy bien. Entonces, como han podido ver, señores, para los que tal vez no han llevado normas, nomenclatura o no han estado en el técnico superior, toda la información está en la página de la Aduana Nacional referente a los que les decía, ¿no? A lo que les comentaba. Vamos a ir viendo en cada una de las exposiciones que tengan ustedes en los capítulos, que obviamente está desglosado todo lo que ya se ha visto, ¿no? Por eso se llama política y administración aduanera. ¿Sí, Moira? No, Listen, perdón, sin querer levanté la manito. No, ahora comente. No es sin querer. Ya, muy bien, la manito sin querer. Bien, vamos avanzando entonces. ¿Hay alguna consulta que tengan al respecto? Como les iba diciendo, vamos a ir viendo cada exposición y vamos ampliando, señores, ¿no? Tienen los puntos que están, que nosotros lo estamos manejando, porque esto ha pasado el Ministerio de Educación, pero si tienen mayor información, logren encontrar mayor información, vamos incrementando, actualizándonos y aumentemos algunos conceptos o lo que ustedes puedan, ¿no? Para que vayamos conociendo mejor la misma normativa. ¿Ok? Preguntas, consultas, todos siguen en camita, solo con Juan Carlos estoy pasando clases. Los demás. Héctor ya se acabó las pipocas. No invitó. ¿Quién andaba con su cervecita? Tommy creo que era, ¿no? Ya se acabó, Luis. Muy bien, ahí Carmelo trabajando en la oficina todavía, lleno de papeles. Ni modo, así es el trabajo en viernes. ¿Consultas, preguntas, señores? ¿Estamos yendo bien? Hasta aquí. El trabajo práctico 1, no se olviden para el siguiente viernes. ¿Ya? Ya está en la plataforma. Consultas, preguntas, dudas. Quejas, chismes. ¿Nada? Bien, vamos avanzando entonces un poco de generalidades sobre aduanas. Ya hemos quedado aquí, ¿no? Clasificación de aduanas por su ubicación geográfica. Para Bolivia, aduanas interiores, tenemos aduanas interiores en Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, Oruro, Santa Cruz, Tarija y Potosí. Las que están dentro de nuestro país. Tenemos aduanas exteriores, las dos aduanas exteriores que son Arica en Chile y Matarani, ¿no? Que se encuentran fuera del país, pero hay funcionarios de aduana encargados de hacer la verificación del ingreso de mercancías con tránsito a Bolivia. Por su ubicación, aduanas de frontera,
Tambo Quemado, Desaguadero, Yacuiba, Cobija, Puerto Suárez, San Matías, Bermejo, Guayaramerín, Pisiga, Charaña, Casania, Pacheta, Baroa, Villazón, Villamontes, San Vicente, Cobija y Puerto Acostas. Estos son las aduanas de ingreso de frontera, ¿no? En cada uno de los departamentos que tenemos control de las administraciones aduaneras de frontera. Las aduanas de aeropuerto las tenemos en los aeropuertos internacionales que son los que reciben mercancía a nivel internacional de importación, son los aeropuertos internacionales de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. La aduana marítima fluvial, que en este caso es la que recién se ha instalado en el puerto Jennifer, ¿sí? Que se encuentra en la hidrovía Paraguay-Paraná. Así que ahora está viendo más que todo exportaciones, pero es una alternativa. Como les decía, estábamos comentando que fuera de Arica se están dando muchas alternativas para que se pueda importar o se pueda exportar nuestros productos a nivel mundial. La hidrovía Paraguay-Paraná, que se ha secado el año pasado, ¿sí? Eso ocurre cada 50 años, según las noticias que he visto, es una alternativa. Lamentablemente, si es que han analizado o tal vez han visto algunas noticias de la hidrovía Paraguay-Paraná, Paraguay es el que tiene el monopolio de las embarcaciones, de las barcazas que llevan las mercancías hasta el océano, en este caso Atlántico, ¿verdad? Y el dragado, es decir, el dragado de la hidrovía en algunos sectores aún no está completo y en nuestro caso menos, ¿no? Es una inversión también que tiene que hacer el gobierno para que se pueda dragar esta hidrovía en nuestro sector. Y también tienen algunos defectos, se podría llamar, en algunas partes de Argentina, donde tienen que hacer un transbordo, volver a subir las mercancías, porque aunque no crean, hay un tipo faro. Tipo faro es un puente que está en medio de la hidrovía Paraguay-Paraná, que está considerado como un monumento del Estado o algo así, que no lo quieren sacar. Entonces, si hay mercancías con barcazas, tienen que descargar y volver a cargar. Entonces, hay ciertas dificultades que también se deberían analizar para poder tomar como alternativa la hidrovía Paraguay-Paraná. Se ha habilitado también la hidrovía, y se me fue, del Beni. A ver, alguien que me ayude en esto. Ya me voy a acordar. Pero es otra salida que se da por el lado del Beni. ¿Perdón? ¿No es Chilo? Ah, Puerto Aguirre, no, Puerto Aguirre está en la parte de la hidrovía Paraguay-Paraná. Mamoré, Chilo. Chilo Mamoré creo que. Sí, Chilo Mamoré, exactamente. Sí, esta se ha habilitado también antes, hace años, cuando había el boom de la goma. Por ahí sacaban las mercancías por el lado brasilero para salir por el Atlántico, ¿no? Entonces, no es tan factible, pero sí se está exportando también por esa hidrovía. Otras alternativas, como hemos visto, están queriendo activar el puerto de Hilo porque tenemos concesión con Perú, el de Matarani, pero igual. Estas embarcaciones que ven aquí atrás no pueden ingresar a estos puertos, ¿sí? Por la misma situación del dragado, ¿no? Es decir, el dragado pues, es la profundidad que tiene el lugar donde tienen que atracar estos barcos, pero son inmensos. Entonces también es una inversión, la infraestructura no llega ni a la 10ª parte de lo que es el puerto de Arica. Es por eso que es uno de los puertos más
utilizados para que puedan ingresar nuestra mercancía. Además que los mismos de Chile no quieren porque se vaya a Bolivia, porque en alguna forma la mercancía que ingresa en tránsito a Bolivia mueve pues la economía de ese sector, ¿verdad? Nadie va a querer que se mueva de él. Entonces ese análisis también se tiene que hacer para poder ver la parte de importación o exportación de nuestras mercancías. Operadores de comercio exterior. Un operador de comercio exterior es considerado cualquier persona natural o jurídica que participa de manera directa o indirecta en las operaciones de ingresos y salida de mercancías, cuya responsabilidad es garantizar la seguridad de los procesos y operaciones que realizan. Estos operadores de comercio exterior sí o sí tienen que estar registrados ante la aduana nacional. A ellos les dan usuarios y contraseña. ¿Quiénes son estos operadores? Conocidos: agencias despachantes de aduana, transportistas internacionales, consolidadoras, desconsolidadoras, empresas courier, todas las que realizan operaciones de comercio exterior, operaciones que se registran ante la aduana nacional. ¿Ya? Tienen que estar registrados. Debido a las actividades que cada uno realiza, se encuentran en relación permanente con aduanas para la realización de los despachos de los diferentes regímenes aduaneros previstos en la legislación aduanera, ¿no? Fuera de estos operadores, obviamente, que están registrados ante la aduana nacional, tienen que estar registrados legalmente igual ante impuestos nacionales. Vamos a ver algunos, los que ya les he mencionado. Operadores de comercio exterior, tenemos el exportador, importador, transportista internacional, consolidador de carga, agente despachante de aduana, las agencias despachantes, los almacenes, los concesionarios o depósitos que se llaman zona franca, ¿no? Estos son operadores de recintos aduaneros. Zona franca comercial, como saben, la mayor parte que trabaja como operadores ya no hay zonas francas comerciales, solamente quedan las industriales, ¿no? Como hemos mencionado. La agente despachante o la agencia despachante de aduana, por si acaso, dentro de la normativa legal de la ley y el reglamento, es considerado como auxiliar de la función pública aduanera. Quienes tienen que realizar los trámites dentro del Sistema Único de Modernización Aduanera con toda la documentación que les entregue el importador. Es como un filtro para la aduana, ¿sí? Tiene que hacerlo de acuerdo a la ley, todos los trámites, solicitud de documentos, ¿no? En realidad la agencia tiene que exigirle al importador para que ellos puedan cumplir completamente con todos sus trámites, toda la documentación pertinente, ¿sí? No hay que no me quiso dar esta información, ¿no? Bueno, esto ya llegaría para que se haga una contravención o dependiendo la falta de documentación que se presente ante la aduana nacional, ¿no? Por eso son considerados auxiliares de la función pública aduanera. Operadores: exportador, importador, transportista, agente de carga, consolidador. Transporte internacional. ¿Qué es un agente de carga? El agente de carga se especializa en proporcionar un servicio profesional en la planeación, proyecto, coordinación, control, dirección en todas las operaciones necesarias para efectuar el traslado nacional e internacional de la carga. Los agentes de carga como personas están involucradas dentro de la logística internacional o la distribución física internacional. Igual que estos freight forwarder, que son intermediarios del transporte internacional. Un freight forwarder es un agente que le presta sus servicios expertos a los exportadores e importadores gracias a su conocimiento cabal sobre las reglas y regulaciones en esta materia, tanto del país de origen como de los países de destino, así como de los métodos de envío y los documentos relacionados con el comercio exterior. Generalmente los forwarder aquí en Bolivia, ninguno tiene empresa de transporte, bueno, algunos sí, ¿no? Empresa de transporte terrestre podrían tener,
pero ninguno tiene una naviera, por ejemplo, ¿no? Tiene que subcontratar si es que va a brindar un servicio del transporte o de logística de una importación de China, ¿sí? Va a cotizar, digamos, el transporte marítimo hasta Arica, si es el caso, y el transporte terrestre hasta la aduana que corresponde, ¿no? Generalmente no tienen unidades o medios de transporte, sino ellos subcontratan, ¿no? Y aunque no crean, ganan muy bien. Los consolidadores de carga. El consolidador de carga es un operador distinto al porteador que carga de forma agrupada bajo su propio nombre y responsabilidad las mercancías de uno o más consignatarios finales. El consolidador de carga agrupa en contenedores, ya sean de 20 o 40 pies, todas las mercancías que capta de distintos expedidores interesados en compartir el espacio de un contenedor. Cada una de estas cargas individuales que serán agrupadas recibe el nombre de envío LCL o grupaje. Estos envíos LCL, por ejemplo, los consolidadores, obviamente va a haber mercancía que venga de distintos concesionarios o importadores, en este caso, que no traiga una mercancía, no sé, de gran cantidad. Entonces ellos se dedican a consolidar carga con destino o tránsito a Bolivia, ¿sí? Y la gente que trae poca mercancía tendría que contratar un consolidador, porque no vas a traer, si es que estás trayendo, ponte una máquina que pesa, no sé, unos 40 kilos, ¿sí? En un solo contenedor, a no ser que sea de urgencia, ¿sí? Y sea, no sé, de riesgo, que venga con otro tipo de mercancía, te lo traerías en un solo contenedor. Obviamente las empresas te van a cobrar por peso y por contenedor, ¿no? Como saben, con todos estos problemas del COVID y todo lo que ha pasado en los puertos de China, por ejemplo, antes se importaba o se traía un contenedor desde China con el costo de $1,500 más o menos, pero ahora han sobrepasado los $10,000. Hablamos de contenedores de 20 pies, los de 40 obviamente más, ¿no? Justamente por eso ahora la aduana está, como hemos comentado o alguien ha comentado la anterior, está controlando que los fletes sean los que supuestamente están a nivel internacional, ¿no? Porque hasta en eso los importadores se hacen bajar los precios o los fletes, ¿ya? Entonces, los consolidadores agarran toda la mercancía pequeña, se podría llamar, lo meten en un contenedor, a su nombre lo traen y acá lo desconsolidan, ¿sí? Y después ya emiten parte de recepciones individuales para cada uno de los dueños de las mercancías para que hagan sus trámites independientes. El agente despachante de aduana, el despachante de aduana es el agente auxiliar del comercio, auxiliar de la función pública, como dice la Ley General de Aduanas, del comercio y del servicio aduanero, que se ocupará de la organización, coordinación, ejecución y control de todas las actividades y tareas que directa o indirectamente vinculen al sector privado. Exportador e importador con organismos e instituciones oficiales privadas relacionadas a la operativa del comercio exterior y aduana. Tomemos en cuenta que tienen sus obligaciones, los auxiliares de la función pública, agencias despachantes, en relación a los documentos. Sabemos que y los importadores también tienen sus responsabilidades, por ejemplo, la emisión de la declaración andina del valor cuando su mercancía es igual o mayor a $5,000, y ahora la declaración de el etiquetado, que eso es responsabilidad del importador. Pero como las agencias no quieren perder sus clientes, se los hacen ese trabajito. Porque las declaraciones que les estoy mencionando son declaraciones juradas de los importadores. Si hay algún error en una DAP, o en el otro registro, la multa, la contravención sería el importador. Si dentro de la DIN o la DEX hay algún error, es responsabilidad de la agencia despachante de aduana. Pero generalmente la agencia le hace pagar todo al importador, ¿no?
¿Quién trabaja en agencia? Todos. Recintos aduaneros. Recintos concesionarios, así se llaman, ¿no? Los concesionarios de depósitos, recintos o depósito aduanero. Tenemos el público y el privado. En Bolivia trabajamos aún con públicos y privados. El privado es ALBO, Almacenes Bolivianos, y el público es DAP, Depósitos Aduaneros Bolivianos. ¿Sí? Obviamente el mejor, bueno, de acuerdo a conocimiento, los que mejor trabajan son los de ALBO, entre comillas, ¿no? Las zonas francas es un territorio extraterritorial que está dentro del país, pero que se puede considerar como otro país. Zonas francas, hablamos de permanente, permanente especial o unipersonal, empresarial, perdón, transitorio. No sé de dónde han sacado esto, pero bueno. Permanente es un área en la que se instalan múltiples empresas que gozan de un tratamiento tributario aduanero especial y que es administrada por un usuario operador. Varias empresas pueden instalarse en una zona franca ya establecida tipo parque industrial. Las comerciales, ¿no? En este caso, si hablamos de permanente, podemos hablar de zona franca cobija, ¿no? Permanente especial o empresarial es aquella que está autorizada para que una empresa desarrolle sus actividades industriales o de servicio en un área determinada por la misma, siempre y cuando se trate de proyectos de alto impacto económico y social para el país que cumpla con los requisitos de inversión y de empleo que establece el gobierno. Si hablamos de las empresas de las zonas francas industriales que deberían estar sujetas para este tipo de actividad, porque ahí se debería hacer un proceso productivo de las mercancías, una transformación. En las últimas noticias que he visto se están prestando para otro tipo de cosas, ¿no? La transitoria se le otorga de manera temporal el tratamiento de zona franca comercial a los terrenos donde se celebren ferias, exposiciones, congresos, seminarios de carácter internacional con el fin de permitir el ingreso de mercancías procedentes del exterior libre de aranceles del IVA. En este caso, si hablamos de transitorio, podemos considerar la feria exposición de Santa Cruz como una transitoria, como una zona franca. Sí, ¿no? Porque están exentas del pago si es que no se compra la mercancía dentro de esas zonas francas. Comercial, industrial. Bien, nos ha dado tiempo para terminar este resumen. Sí, tenemos más documentos que los voy a subir, pero estamos viendo, si se dan cuenta, estamos analizando lo que ya hemos visto, lo que se ha visto desde el comienzo de su carrera, pero lo estamos viendo en conceptos generales más que todo, ¿verdad? No estamos ampliando la información. Es para que se vuelvan a acordar de lo que ya han visto, ¿verdad? Preguntas, consultas, dudas, sugerencias, chismes, nada. Viernes, pues, le dice, casi no hay chisme. Casi no hay chisme. ¿Cuándo son los chismes? ¿Los lunes? Cuando no hay viernes de caras ni sueño. Viernes de comadre. Muy bien, señores. Con esto hemos concluido por el día de hoy. Abríguense, todos estamos abrigados, creo. Orlando está. ¿Dónde estás, Orlando? ¿Estás en Puerto? En la playa, Orlando. Playa. Calor. Bien. Nos vemos el siguiente viernes entonces, ¿no? Darío Vaca va a buscar la información referente a un video para que igual vean. Cuando pongan comercio internacional les va a salir información de todo el mundo, ¿sí? Necesitamos actualizarnos en información. A veces una información de 5 minutos nos hace conocer un poco más de lo que podemos leer, no sé, en 2, 3 días, ¿no? Es más fácil captar, ¿no, Anabel? Las novelas te ponen un poquito más atenta, ¿no? Más o menos así. ¿Tienes? No, Alicia, no miro novela. Ya, empieza a ver. Muy bien.
Entonces Darío va a buscar esa información de comercio internacional, ¿no? Si es que es algo que te interesa, no hay ningún inconveniente. Vamos a ir viendo y voy a ir designando para que busquen igual información, para que conozcan que el YouTube no es para ver solo películas o sus cosillas, ¿no? Es para buena información. Aunque no crean, el TikTok igual tiene buena información. ¿Ya? Nos vemos el día viernes, entonces. Para mañana, los que quieran, igual están invitados. Ya les he pasado, creo, un mensaje y nadie me responde. Para que puedan entrar al taller del régimen, perdón, no es régimen, es el reglamento de importación a consumo. Mañana a las 6 de la tarde va a ser un pequeño taller. ¿Ya? Cualquier duda, consulta, a mi privado, por favor. Y nos vemos el día viernes. No hay dudas, ¿no? ¿Preguntas? Ninguna, Licen. Ok. Nos vemos entonces mañana con los que están invitados o el día viernes de la siguiente semana. Buenas noches, que estén muy bien. Gracias, Licen. Hasta luego. Hasta luego, Licen. Chao.